Para hablar de comunicación industrial, primero debemos conocer el modelo OSI, también conocido como el modelo de interconexión de sistemas abiertos o en inglés también llamado Open System Interconnection. Es por ello que en este episodio te voy a destacar los aspectos más importantes sobre este tema, los cuales te van a ayudar a iniciarte en la comunicación entre equipos. Así que atento a este nuevo aprendizaje que está por comenzar en nuestro podcast de Your Automation. ¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. Compañeros, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Your Automation, en donde aprendemos sobre automatización industrial, analizando directamente los aspectos más importantes de la teoría y las áreas críticas también importantes de la práctica. En esta ocasión hablaremos sobre el modelo OSI, el cual es un modelo desarrollado en el año 1980 y estandarizado en el año 1984 por la Organización Internacional de Normalización, debido a la gran desorganización en múltiples redes presentes en las industrias de aquel entonces. Es decir, se creó para que todos los fabricantes sencillamente respetaran un orden en el intercambio de datos aun cuando los equipos fueran distintos. Entender este modelo nos va a permitir reconocer ventajas y desventajas de cada protocolo de comunicación con el cual vayamos a trabajar, ya que este modelo nos explica los 7 pasos, mejor conocidos como capas, por los cuales debe pasar un protocolo para su correcto funcionamiento y aplicación. Estas capas son llamadas capa física, capa de enlace, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Para entender esto mejor, pongamos como ejemplo el protocolo Modbus Serial, el cual emplea la capa física RS485. De acuerdo a su operación, este protocolo abarca solo 3 capas: la capa física, la capa de enlace y la capa de aplicación. Si lo comparamos con Modbus TCP, veremos que este último emplea más capas, lo cual nos asegura que es un protocolo más robusto, ya que este abarca 5 capas, las cuales son la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Mientras más capas contenga nuestro protocolo, más seguro se considera, pero también más expuesto puede estar ante ataques externos. Por ejemplo, si analizamos la comunicación Internet, encontramos que esta abarca las 7 capas del modelo OSI, lo cual nos garantiza que es una comunicación robusta, pero también sabemos que sus seguridades deben ser más altas para evitar mal manejo por parte de terceros. En el video que observamos ahora, se observa cómo se lleva a cabo la verificación de cada capa cuando solicitamos, por ejemplo, el ingreso a una página web. En fin, debemos entender que el modelo OSI nos va a ayudar a identificar correctamente el funcionamiento de la comunicación que vayamos a utilizar en nuestra aplicación. La selección de un protocolo de comunicación se puede basar en los puertos que presenten los equipos que ya tenemos en planta o a las necesidades que presente un nuevo proyecto. Es decir, podemos manejarnos con cualquier comunicación siempre y cuando estemos conscientes de los pros y contras de la misma. Hagamos la siguiente analogía para entenderlo mejor. Supongamos que queremos ir a Canadá desde Argentina. Nosotros debemos analizar cuál es la mejor ruta de acuerdo a nuestras condiciones físicas y monetarias principalmente. Entonces, sabiendo que por avión es mucho más rápido, quizás si no es un vuelo urgente, podamos irnos por carretera en nuestro auto particular. Aunque el desgaste del vehículo sea mayor, nuestra condición monetaria puede afrontar tales daños. Si no, tendremos que encontrar sí o sí el dinero del pasaje para llegar lo antes posible a Canadá por un avión, ya que nos urge llegar a tiempo a nuestro destino. Lo mismo aplica a la selección de las comunicaciones en un proceso industrial. Es decir, que si nosotros necesitamos la recolección de datos de campo en tiempos muy precisos, sí o sí debemos emplear un tipo de comunicación que se adapte a esa necesidad. Pero si el aspecto económico no nos acompaña,
entonces se deberá optar por otra aplicación mucho más económica, tomando en cuenta siempre las desventajas de la misma. Vamos con otro ejemplo. Un cliente nos mencionó que desea conectar una HMI a su PLC ya presente en el campo. Al verificar su PLC, este cuenta con un puerto serial y un puerto Modbus. Al chequear la información del PLC, este nos indica que presenta los protocolos RTU y ASCII. Al mismo tiempo le consultamos al cliente en dónde quiere la HMI para así chequear la distancia desde la HMI hasta el PLC. La distancia era alrededor de 100 metros. Como es una comunicación económica y fácil de implementar, un análisis de costo muy profundo no fue necesario, pero sí se le comentó al cliente cómo serían los tiempos de recolección de datos desde el PLC hasta el HMI. Pero ojo, ninguna comunicación es muy lenta como se puede pensar, ya que esto va a depender generalmente de la cantidad de datos que se vayan a recopilar y la distancia entre los equipos. Pero vale destacar este aspecto porque muchas veces el cliente puede tener otra apreciación del proyecto. Otro proyecto que también podemos destacar fue para un cliente que nos llamó para resolver una falla en su PLC y nos planteó al mismo tiempo si podíamos colocar una HMI para visualizar las variables de interés allí mismo a pie de máquina. El problema aquí es que el área estaba llena de vapor y de químicos, por lo cual le dimos una opción de implementar un sistema SCADA, ya que este podía conectarse a distancia sin detener la producción, por lo cual él accedió de manera inmediata. Recordemos que con SCADA podemos llevar la comunicación desde el PLC hasta una oficina o un centro de control sin necesidad de intervenir el sistema, es decir, sin necesidad de detener el proceso. Lo importante de estos ejemplos es destacar al cliente un abanico de opciones, los cuales se adapten a sus necesidades y brinden flexibilidad a su proceso. Siempre es importante escuchar y observar el sistema antes de dar una opinión apresurada. Siempre te voy a recomendar que tomes nota de cómo funciona el proceso, de cuántas variables hay en el proceso, de cuáles son las variables de interés que va a necesitar el cliente para así desarrollar cualquier proyecto de una manera bastante elegante y sobre todo muy robusta, para que al final de cuentas el cliente no quede más que satisfecho y nuevamente pueda desarrollar otro proyecto contigo a futuro. Y de esta forma nuevamente llegamos al final de otro aprendizaje. Recordemos que como profesionales debemos manejar tanto la teoría como la práctica, no solo para resolver con facilidad fallas en la industria, sino para también enseñar a quienes están por comenzar en esta área y serán a futuro nuestros sustitutos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir y darle like a nuestro contenido en YouTube. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Y recuerda siempre que en Your Automation la automatización la creas tú.